Salve, legionarios. La vida del emperador Tiberio es una vida importante. Tiberio es quien viene después de Augusto. Es un poco como jugar al fútbol después de Marco, después de Pelé. Es decir, es una responsabilidad inmensa. Es un emperador que asumió el mando a regañadientes, que gobernó desde lejos, que fue abrumado por las intrigas del palacio romano. Pero también un gran general y administrador. Es una figura que definitivamente vale la pena conocer. Comencemos de inmediato este viaje para descubrir al emperador Tiberio y su vida. Antes de comenzar, como ya es habitual, quiero mencionar nuestro portal Expo Italy Art, donde encontrarán reproducciones en tela artesanales de las mejores imágenes relacionadas con la historia de Roma, los principales personajes, los eventos históricos, las pinturas más bellas relacionadas con la historia de Roma y también con otros períodos, la Edad Media, el Renacimiento, es decir, un portal para los amantes del arte y la historia que pueden elegir una obra italiana, artesanal que se pueden recibir en casa. Son reproducciones en tela que encuentran en Expo Italy Arte. El sitio está yendo muy bien. Es muy apreciado. Así que les agradezco por apreciar este portal que siempre acompañará nuestros documentales. Y ahora comencemos con la historia del emperador Tiberio, que será muy fascinante. Verán muchas dinámicas. Ahora, primero que nada, hablemos de la familia de Tiberio. Tiberio provenía de la gens Claudia, es decir, de la familia Claudia. Era una familia de orígenes sabinos, así que entre las más antiguas de Roma, los participantes de la familia, los miembros de la familia Claudia, habían ocupado muchos cargos públicos, así que era una familia importante, aristocrática. Muy bien posicionada en la política romana. El padre se llamaba Tiberio Claudio Nerón y la madre se llamaba Livia, Drusila. Tiberio Claudio Nerón era un cesariano de hierro, es decir, apoyaba a César en todo y por completo, estaba del lado de César al 100%. De hecho, cuando César es asesinado, él está del lado de Marco Antonio, el principal lugarteniente de César, que todos consideraban su sucesor natural. Pero en el testamento de César se nombra en cambio al sobrino Octaviano y así se crea una disputa y así un enfrentamiento entre Marco Antonio y Octaviano. Dado que Nerón apoya a Marco Antonio con todas sus fuerzas, cuando se llega a una especie de lucha casi sin cuartel, Octaviano se convierte en un peligro para su familia. Y así, la familia de Nerón se ve obligada a alejarse de Italia para no sufrir la ira, las venganzas de Octaviano. Se debe alejar. Se van de Roma, se trasladan primero a Campania y luego llegan incluso a Acaya, es decir, a la zona de la actual Grecia, donde se habían reunido los militares leales a Marco Antonio. Así que la infancia de Tiberio es una infancia peligrosa, difícil, de miedo, de huida. Tiene que irse, debe dejar su casa, todos los afectos que tenía. Es una infancia y una adolescencia de huida. Continúa muy pesada, pero luego cuando entre Marco Antonio y Octaviano, con la paz de Brindisi, hay un momento de tregua y por lo tanto de colaboración. Entonces la familia de Tiberio puede regresar a Italia y volver a participar en la vida política. Entonces hay un momento de reconciliación. No, la situación se tranquiliza un poco, regresan a Roma, retoman sus actividades. Y allí, sin embargo, sucede una cosa muy importante para la familia de Tiberio. Octaviano, siempre él en ese momento estaba casado con Escribonia. Y Escribonia, la esposa de Octaviano, estaba embarazada, estaba esperando a su hija, Julia.
¿Qué sucede? Que en un cierto momento Octaviano se encuentra con Livia Drusilla. Es un amor a primera vista, se enamora locamente. Justo queda atrapado por Livia Drusilla, que quiere tenerlo a toda costa. Y entonces hay este flechazo extraordinario. Entonces, ¿qué sucede? Livia Drusilla en ese momento tenía a Tiberio, que era pequeño, tenía pocos años, 10 años, y estaba embarazada de Drusilla, así que, esperando a su segundo hijo, entonces Octaviano actúa de manera muy decidida y audaz para conseguir a Livia Drusilla. ¿Qué sucede? En el mismo día en que la esposa de Octaviano, Scribonia, da a luz a Julia, en ese mismo día Octaviano se divorcia de Scribonia, le entrega el documento de repudio y se libera de Scribonia y convence, prácticamente, obliga a Claudio Nerón a cederle a su esposa. Y entonces esto es realmente un golpe, casi arrogante, prepotente, por parte de Octaviano. Claudio Nerón acepta ceder a su esposa a Octaviano, también porque está prácticamente obligado por su poder político, y así, el día de la boda entre Octavio y Livia Drusilla, Claudio Nerón, que ya era bastante mayor en años, acompaña a Livia Drusilla casi como si fuera su padre, y la entrega al nuevo esposo. Así que en una ceremonia que en ciertos aspectos también fue un poco embarazosa, esta reunión tiene dos explicaciones. Por un lado, el hecho de que Octaviano realmente se había enamorado locamente de Livia y la quería a toda costa. También había un aspecto político, como siempre con Octaviano. Octavio, al casarse con Livia Drusilla, hizo las paces con gens, con su familia, que era aristocrática. Era importante conseguir que ella estuviera de su lado. Y Claudio Nerón acepta ambas cosas, porque Octavio es muy poderoso y no es mejor ir contra él, pero también porque de esta manera se acercaba a uno de los hombres más poderosos de Roma y garantizaba que su familia no caería en el olvido, no sería no perder poder. Así que también hay un trasfondo político detrás de este matrimonio, como siempre. Pero, dado que la historia de Octaviano y Livia fue una historia de amor visceral, nunca se separaron, siempre estuvieron juntos, podemos imaginar que, de hecho, Octaviano sentía un amor sincero por Livia. Entonces Tiberio, el pequeño Tiberio que todavía es un niño, un chiquillo, ve a su madre pasar de un hombre a otro. Básicamente, Tiberio sigue viviendo algunos años con su padre biológico, anciano, cuando éste muere. Se va a vivir en su nueva familia, compuesta por Octaviano, Livia Drusilla, él y su hermanito Drusilla. Y esa es la nueva familia imperial. Y la nueva situación para Tiberio. Así comienza la vida de Tiberio, la vida adulta de Tiberio. Inicialmente Tiberio tiene muchas experiencias diferentes en el ámbito de la familia imperial. Inicialmente se dedica a la jurisprudencia, se convierte en abogado, pasa el tiempo en el tribunal, actúa como patrocinador en diferentes casos, así que se familiariza con toda la parte burocrática, legal, todo el aspecto de la administración legal. Luego, Augusto lo envía como tribuno militar a España, al servicio de Marco Vipsanio Agripa, para que también se fogueara un poco como general, como militar. Y entonces él va a España, se familiariza con los campos de batalla, los campamentos, las técnicas militares, se convierte realmente en un buen oficial, un oficial absolutamente diligente. Luego se convierte en cuestor, así que organiza en particular el suministro de trigo en la ciudad de Roma en un periodo difícil de hambruna. Así que también se encuentra realizando tareas importantes, lo hace con gran capacidad. Augusto admira la capacidad de Tiberio para organizarse, pero la vida de Tiberio, sobre todo su vida como militar, está ligada a Germania, a la Galia y sobre todo a Alemania. Aquí será el campo donde Tiberio, como general, dará lo mejor de sí mismo en absoluto. De hecho, sabemos que, ante todo, acompañó personalmente a Augusto en la llamada Galia Comata. Era la Galia septentrional, se llamaba Comata porque sus habitantes tenían el cabello largo de los Bafoni, ¿no? Y por eso se llamó Comata, porque así eran las poblaciones. Y ayudó a Augusto de manera decisiva en la reorganización de esa provincia, en la administración de justicia, y por ello se familiarizó con esos territorios del norte y su dinámica. Luego, sin embargo, ocurrió algo muy importante. Ocurrió una incursión militar por parte de las tribus germánicas, en particular las tribus de los Sigambri,
los Usipetos y los Tencteri romperon los límites, atacaron al general Marco Lolio y a la legión, la quinta en laude, y casi la aniquilaron por completo. Entonces hubo una cola, un ataque gravísimo que casi aniquiló a una legión, humillando al ejército romano, la llamada derrota de Lolio, Clades, Lolio. Esto fue muy peligroso porque demostraba que las tribus germánicas se sentían lo suficientemente fuertes como para poder superar las fronteras romanas y atacar. Entonces, Tiberio fue encargado de llevar a cabo una serie de expediciones punitivas que debían mantener seguros los límites septentrionales de Roma. Él penetró con el ejército en Alemania, intervino con estas expediciones y fue extremadamente eficaz para mantener bajo control la zona de Alemania. Poco después, además, Tiberio, junto a su hermano Druso, llevaron a cabo otra campaña militar contra la población de los Reti, que atacaba los Alpes, amenazaba el norte de Italia, y entonces Tiberio y Druso, con una magistral maniobra de tenaza en la zona del norte de Italia, de los Alpes, lograron ahuyentar a los Reti y pacificaron todas las zonas, desde los Alpes hasta el Danubio. Así que, llevando a cabo una operación militar extraordinariamente eficaz, hizo un gran trabajo que puso a Italia a salvo de las incursiones germánicas. Así que Tiberio es un gran y valiente general que obtiene excelentes resultados en Alemania. El trabajo de Tiberio continúa, sigue adelante también en la zona de Iliria. ¿Por qué? Porque la zona de Iliria había sido controlada por el ejército de Marco Vipsanio Agripa, que era el brazo derecho de Augusto. A la muerte, desafortunadamente, de Agripa, hubo una rebelión de las poblaciones ilirias, realmente. Hubo un peligro importante. Y entonces Tiberio también intervino en estos lugares para restablecer la paz. Y aquí fue capaz, en 4 años de guerra, con gran capacidad, con gran inteligencia militar, con una excelente dosis de prudencia y también de crueldad, porque sabía ser cruel cuando era necesario en el campo de batalla. Tiberio sofocó esta revuelta, impidió que esta revuelta se volviera demasiado peligrosa. Augusto comenzó a tener admiración por él, no le dio demasiados honores porque no debía permitir que se le subiera a la cabeza, y porque Agosto no podía permitir que alguien adquiriera demasiada popularidad, pero lo admiraba sinceramente por los resultados que había obtenido, hasta que, en medio de estas situaciones, cuando Tiberio había completado otra gran misión, le llega una noticia muy mala. Su hermano Druso, que se había quedado en lo profundo de Alemania, que había llegado incluso hasta el río Weser, así que estaba en el corazón de Alemania. Desafortunadamente, de repente, al caer del caballo, se rompió un fémur. Está sufriendo. Probablemente está a punto de morir. Entonces Tiberio, conmocionado por esta noticia de su hermano moribundo en Alemania, toma un caballo, de hecho. Más caballos, hizo un cambio con varios caballos y realizó una cabalgata extraordinaria. Realmente una enorme y desesperada cabalgata hacia Alemania. Las fuentes antiguas dicen que en un solo día recorrió 182 millas con su caballo para llegar a encontrarse con Druso. Así que hizo esta tristísima, devastadora, horrible cabalgata y llegó a Alemania justo a tiempo para ver a Druso en sus últimas horas de vida, para abrazar a su hermano que murió en sus brazos exhalando. Entre sus brazos, el último suspiro de Druso, así que un momento trágico en la vida de Tiberio, un momento de verdadero dolor, de absoluta consternación, será. De hecho, Tiberio, quien escolte el cuerpo de Druso desde Germania hacia Roma, las fuentes dicen que fue el primero en caminar en el cortejo, por lo tanto, el más afligido. Llegó a Roma, pronunció el elogio fúnebre de su hermano, que luego fue sepultado en el mausoleo de Augusto. Y así Tiberio tuvo este luto gravísimo que afligió su vida, lo hizo deprimirse enormemente, y sin embargo, al mismo tiempo, fue precisamente Tiberio, inmediatamente encargado por Augusto, de intervenir en Germania y de completar lo que Druso estaba haciendo. Entonces Tiberio va a Germania, las poblaciones germánicas le tienen miedo, es quizás el general que más miedo les da a las tribus germánicas. Y aquí, él es el único gran comandante en Germania. Cuando llega, muchas tribus se acercan a él para pedir la paz, para intentar llevarse bien de inmediato,
se rinden de inmediato, él acepta la paz, salvo en el caso de los sigambros, que en cambio fueron masacrados horriblemente porque no querían someterse a la autoridad de Roma, y de esta manera Tiberio consolidó el poder romano en Germania, completando la obra de Druso y alcanzando un hito militar de grandísima importancia para el imperio. En este momento, sin embargo, hay llamémosla una interrupción en la historia, en la vida de Tiberio. Hay una interrupción que pasa. Tiberio es uno de los mejores generales de Roma, probablemente el mejor en Germania. Tiberio, en ese momento está casado con Vipsania Agripa, que era la hija de Vipsania Agripa. Además, Vipsania Agripa también le dio un hijo, Druso, menor que Tiberio. Pero ¿qué pasa? Evidentemente Augusto decide que Tiberio es su sucesor. Entonces le impone que se divorcie de Vipsania Agripa y que se case con su hija, Julia. Tiberio cumple con esta orden a regañadientes. Sufre mucho por haber sido obligado a divorciarse de una esposa a la que realmente amaba. Se vuelve a casar con Julia por orden de Augusto. Inicialmente los dos se llevan bastante bien, pero luego Tiberio se vuelve intolerante. Los dos discuten, se nota que la unión ha sido impuesta, no hay el más mínimo afecto entre Tiberio y Julia. A pesar de esta, llamémosla, violencia familiar, Augusto sigue otorgándole a Tiberio una serie de títulos, es decir, prácticamente comienza a darle todos esos títulos que son necesarios para convertirlo en su sucesor. En particular, ¿qué es lo que sucede? Le está por conceder la llamada potestad tribunicia, que es, digamos, una autoridad relacionada con la defensa de los plebeyos, la parte más débil de la población. Asignar la potestad tribunicia era prácticamente una designación de sucesor hecha, pero en medio de esta situación, cuando Augusto le está dando a Tiberio todos los títulos necesarios para convertirse en su sucesor, Tiberio da una noticia impactante a Octaviano y a su madre, Livia. No, yo quiero irme. No quiero estar en Roma, no quiero suceder a Augusto, quiero irme a la isla de Rodas para vivir como un ciudadano privado. Quiero alejarme de Roma, quiero salir de la arena política, quiero irme. Octaviano y Livia quedan atónitos, cercano de convencerlo para que pase ese momento, tal vez aplastado por la responsabilidad, pero Tiberio es absolutamente hierro en su decisión. Es tan firme en su decisión de irse que llega a hacer una huelga de hambre durante 4 días, deja de comer para convencer a Octaviano y Livia de que realmente quiere irse. En un cierto momento, frente a su decisión absoluta, aceptan y entonces Tiberio se va tranquilo. En la isla de Rodas, inicialmente mantiene todos los poderes y cargos que tenía, pero vive como un autoexiliado en la isla de Rodas, dedicándose a los estudios y a la cultura. En resumen, llevando prácticamente una vida de ciudadano privado, sin pretensiones políticas particulares, y él pasará alrededor de 7 años, 7 años así, 7 años en autoexilio completamente lejos de Roma, dedicándose a sus asuntos, absolutamente alejado de la política. Parecía que había renunciado a todo. No sabemos exactamente qué había estado pensando en estos 7 años, pero al final, después de 7 años de autoexilio voluntario, Tiberio, también porque había perdido todo su poder militar. Repito, no sabemos exactamente qué estaba pensando, pero hacia el final comenzó a desear regresar a Roma. Así que envió mensajes a Octaviano y a Livia, diciendo que quería regresar inicialmente. Obviamente, al haberse querido alejar, tanto Octaviano como Livia rechazaron su propuesta y le dijeron que se quedara allí. Ya había tirado por la borda la sucesión. Pero Tiberio continuó insistiendo, enviando mensajes. Al final, con toda su insistencia, al final, la madre Livia se conmovió, reconsideró la decisión de su hijo y con un poco de insistencia, con un poco de paciencia e intercediendo también por Octaviano. Entonces, en un cierto momento, Livia evidentemente logró hacer que Tiberio regresara a Roma, siempre y cuando con la promesa de no ocuparse de política. Así que, después de este extraño, casi incomprensible, autoexilio voluntario de 7 años, al final, en el 8º año, Tiberio regresa a Roma, probablemente para retomar la vida donde la había
Obviamente la situación para Tiberio había cambiado. Tiberio ya no existía en la pole position, digamos, para la sucesión. En realidad, los primeros herederos eran dos chicos. Eran dos chicos, que se llamaban Cayo y Lucio César. Cayo y Lucio César eran prácticamente considerados por todos los herederos de Augusto, y Tiberio era absolutamente el último escalón de la familia. Entre Cayo, Lucio y Tiberio también surgen descontentos, bastante importantes, porque Cayo y Lucio ven a Tiberio como un inconveniente que podría amenazar la sucesión. Tiberio no puede decir nada, pero ciertamente no es que tenga muchas simpatías por esos dos chicos. Entonces ocurre algo extraordinario, un otro giro inesperado. Es decir, Cayo y Lucio César mueren de repente. Lucio en Armenia es atacado por sorpresa. Un incidente, no se sabe, muere. Cayo se enferma y muere en el transcurso de pocas semanas. De esto nunca tendremos la prueba. Probablemente las fuentes antiguas insinúan que Livia esencialmente mató. Hizo asesinar a Cayo y Lucio para devolver a Tiberio a la línea de sucesión. Entonces, ¿qué sucede? Que en un cierto momento Livia, que evidentemente tiene una enorme influencia sobre Augusto, lo convence poco a poco a lo largo del tiempo para que adopte oficialmente a Tiberio como su hijo y por lo tanto prácticamente le garantice la sucesión. Augusto adopta a Tiberio, pero atención, obliga a Tiberio a adoptar a su vez a Publio César Germánico, que era hijo de Druso, y que veremos será un personaje muy importante, pero también incómodo en la vida de Tiberio, en este punto recuperándose su lugar en la historia. Tiberio está dedicado a nuevas campañas, nuevamente en Alemania. ¿Qué hace Tiberio en Alemania? Cuando llega, obviamente, los legionarios lo reciben con una gran emoción. Después de 10 años ha vuelto su general que los llevó a la victoria, que conquistó Alemania. Tiberio comienza nuevas campañas militares para consolidar y expandir el poder romano en Alemania, y entonces enfrenta una serie de tribus. Sabemos bien que él venció a los catuarios, a los bructeros, los cheruscos que no querían someterse en absoluto a la autoridad de Roma, y luego realiza otra operación en Tenaglia, es decir, moviendo una parte de los legionarios a través del centro de Alemania, así que por tierra y aprovechando en cambio el mar del norte, a través de los barcos y luego desembarcando en Setentrione, realiza una maniobra en Tenaglia que lleva a vencer a los longobardos, los cimbri, los causi, los senones, es decir, toda una serie de tribus que se someten a Roma y son derrotadas por completo por el ejército romano, liderado por un gran y talentoso general. En un cierto momento conquistada casi toda Alemania, Tiberio recibe de Augusto la orden de moverse contra Maro Boduo. Maro Boduo era el rey de los maros que había creado una especie de pequeño imperio, casi como decir, una alternativa al imperio romano, que también estaba atrayendo poblaciones germánicas y se estaba convirtiendo en una unidad, una entidad importante en Alemania. Obviamente, Augusto no podía permitir de ninguna manera que se constituyera un pequeño imperio que compitiera con los romanos en Alemania. Tiberio es llamado a luchar contra Maro y había organizado una gran maniobra compuesta por ataques simultáneos, dividiendo sus fuerzas y posicionándolas en los puntos estratégicos que, de repente, debían converger para atacar a Maro Boduo y debilitar completamente su ejército. Tiberio está allí para lanzar este ataque que, en esencia, habría sometido toda Alemania, pero recibe la noticia de una terrible rebelión en Panonia, una grave rebelión, en vasta escala, y entonces se ve obligado a hacer una tregua con Maro, así que alcanza apresuradamente una paz cómoda para calmar la situación, y de inmediato se mueve con su ejército a Panonia, porque allí la situación es grave. ¿Qué había sucedido en Panonia y en la zona de Iliria? Una gran parte de la población se había rebelado. Sí, se había rebelado. Uno, porque los impuestos de los romanos eran demasiado pesados. Y entonces también había abusos por parte de los publicanos, es decir, eran contratistas que tenían la tarea de recaudar los impuestos en nombre del Estado. Así que había demasiados impuestos y luego también había una romanización. Así que también la imposición de las leyes romanas y de los costumbres romanos demasiado rápido.
Así que una romanización demasiado rápida había causado precisamente la rebelión a gran escala de todas las poblaciones que se habían levantado con gran fuerza y energía. Y eso asustaba muchísimo. Los romanos, porque sobre todo la zona de Iliria está a un tiro de piedra de Italia, así que la preocupación es enorme. Y se ve también por el hecho de que a Tiberio se le asignan 10 legiones en pleno, más 8, 80.000 auxiliares. Es decir, él se encuentra allí con 100.000 hombres para someter, sofocar esta devastadora rebelión que representa un riesgo altísimo para la seguridad incluso de Italia. Entonces, ¿qué hace Tiberio? Él asume una actitud muy inteligente. Por un lado, se mueve con prudencia por el territorio, divide sus fuerzas, haciendo marchas rapidísimas y atacando simultáneamente más puntos y más zonas estratégicas. Luego su ejército es capaz de reunirse en el momento oportuno, de converger donde se encuentran las mayores dificultades. Es decir, realiza operaciones militares absolutamente admirables en el territorio y logra con su realmente gran capacidad militar someter de nuevo a las poblaciones para someter la gran revuelta de Panonia, también con una dosis de violencia muy, muy elevada. Así pues, Tiberio una vez más ha resuelto algunas cuestiones espinosas. Una vez más como militar pacificó zonas fundamentales para el imperio cuando otra vez lo llaman ¿por qué? Porque estamos en el 9D. Y Publio Quintilio Maro, famosísimo, archifamoso general romano, cae en Teutoburgo, en pleno corazón de Alemania, en una emboscada que aniquila 3 legiones. Teutoburgo aniquila 3 legiones romanas, anula todo el proceso de romanización e invalida décadas de campañas militares. Y es una emergencia gravísima para Augusto y para todo el imperio. Y entonces Tiberio es enviado de inmediato al lugar. En realidad es él quien interviene primero. De nuevo regresa a Alemania, y aunque a costa de muchas pérdidas, ¿por qué le cuesta tanto? Le da una importancia crucial a una derrota gravísima. Lo hace con operaciones militares muy cuidadosas, teniendo cuidado de que sus mensajes no puedan ser interceptados por el enemigo, confiando solo en los romanos y ya no más en los aliados germanos, y posicionando sus campamentos de manera bastante inteligente. Entonces, Tiberio, de nuevo, lleva a cabo una operación fundamental porque representa la primera, digamos, que es el primer parche que se aplica al desastre de Teutoburgo, y evita así que haya una invasión a gran escala. Tiberio, por lo tanto, es fundamental también en esta situación histórica hasta que las cosas están maduras para la sucesión, y entonces de Augusto, el imperio está a punto de pasarle a Tiberio. Y hay que decirlo, de verdad, es decir, Tiberio, en la mente de Augusto, era la última de las últimas opciones, la reserva de la reserva. Este Tiberio lo sabe, este Tiberio lo siente. A pesar de haber sido un excelente general, entiende perfectamente que es precisamente la reserva de la reserva, pero Augusto no tiene nada mejor, y entonces comienza a otorgarle una serie de poderes, entre los cuales está la famosa tribunicia potestas, que significa de hecho la investidura para convertirse en su sucesor. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre un momento muy particular. Tanto Augusto como Tiberio, en un determinado momento, justo cuando Augusto es anciano, se encuentran en la isla de Capri. Augusto comienza a sentirse mal, se le van las fuerzas y decide regresar inmediatamente a Roma. Llegan a Nola. Augusto se detiene en Nola para descansar un poco, y Tiberio, en cambio, continúa hacia la capital. En un cierto momento, Tiberio recibe la noticia de que Augusto está incluso moribundo, así que poco después tendrá que morir, por lo que regresa inmediatamente a Nola. Y según las fuentes antiguas, hay un último discurso que Augusto le hace a Tiberio recomendándose, contándole sus últimas voluntades, cómo debía proseguir. Según él, la política de todo el imperio, por lo tanto, es realmente un testamento político de un valor inmenso, y en un cierto momento, Augusto muere, y es llevado precisamente por Tiberio, escoltado a Roma, recibido por una multitud llorosa que ha perdido quizás a uno de los más grandes líderes de toda la historia romana. Al día siguiente de la muerte de Augusto, todos esperan que Tiberio sea el nuevo sucesor,
Los senadores le piden a Tiberio que asuma, obviamente, el papel y el lugar de Augusto y que garantice el funcionamiento del Estado. Y aquí hay una nueva vacilación que nos hace entender un poco el tormento de Tiberio. Tiberio, en realidad, dice que ya tiene algunos pequeños problemas de salud. Es una persona reservada, ¿sabe? Habiendo vivido cerca de Augusto, que el Imperio Romano es realmente una responsabilidad inmensa, no se siente listo para guiar el imperio solo y, por lo tanto, en realidad propone que el imperio sea dirigido de manera colegiada entre más emperadores, entre más generales. También propone una división en 3 partes del imperio, de modo que la responsabilidad no recaiga toda, es exclusiva. Pero los senadores protestan porque quieren una figura de garantía, no tienen la más mínima idea de dividir el imperio. Esta es una idea que vendrá siglos después. Y entonces Tiberio, acorralado por los senadores que lo están presionando, que protestan y que realmente comienzan a impacientarse, a pesar de todo, acepta la inmensa responsabilidad de guiar el Imperio Romano después de Augusto, es decir, después de uno de los más grandes romanos de todos los tiempos, y así vive constantemente, aplastado por este grandísimo peso que es la guía del imperio. Y entonces, ¿cómo fue Tiberio como emperador? Tiberio como emperador fue un emperador inestable, en el sentido de que Augusto había hecho como si restaurara el funcionamiento normal de las instituciones republicanas. En realidad, sin embargo, había acumulado en sí todas las funciones, sin nunca dar la impresión de ello, pero de hecho era así. Así que había inventado la figura del princeps, del primus inter pares, el primero entre iguales, así que era una forma de gobierno que dependía de su inteligencia, de su posición, de su inmensa capacidad política. La posición de Tiberio no es una posición legalizada, es decir, la figura del emperador no es una figura legalizada, segura, reconocida por todos, algo, a lo que incluso el pueblo está acostumbrado. Es una situación ambigua, no bien definida, que no tiene contornos claros. Así que él siempre vivirá el imperio en una situación siempre extraña, absolutamente incierta. Además, esto se ha agravado por el hecho, y luego lo veremos en un momento, que él muy a menudo, de hecho, durante años, estará ausente de Roma. Así que el Senado a veces no sabía si esperar su opinión, se decidía solo. Si había una emergencia, era difícil decidir qué hacer. También surgían problemas legales importantes. Entonces, Tiberio es un emperador inestable, un emperador que realmente se encuentra un poco en arenas movedizas. Esta será una condición que caracterizará su gobierno. Sin embargo, debemos decir que a pesar de esto, Tiberio también debe ser recordado como un excelente administrador financiero. Esto es absolutamente sí. Tiberio gestiona el imperio en el aspecto económico-financiero de manera admirable. Lo gestiona de maravilla, sobre todo porque también es hábil para identificar funcionarios dentro de las provincias que trabajen de manera organizada, con una cierta dosis de honestidad, y cuando encontraba a un funcionario que trabajaba bien, le prorrogaba el mando, le prorrogaba el cargo, de tal manera que actuaba por meritocracia, permitía que el imperio fuera guiado por los mejores, y esto funcionaba bien. Las provincias también fueron administradas bien en el aspecto, obviamente, financiero, cuando había momentos en los que las provincias comenzaban a tener problemas económicos, había demasiados impuestos, había poco dinero, es decir, cuando empezaban a surgir problemas, él intervenía económicamente. A veces, por ejemplo, ponía a disposición fondos, a veces tomados directamente de su riqueza, de su patrimonio personal, que otorgaban préstamos a 3 años a quienes los necesitaban sin intereses, y así, de esta manera, lograba resolver los problemas y mantener tranquilas las provincias porque estaban bien administradas, y prevenía desde el principio los problemas económicos, que eran los que siempre provocaban las revueltas y las rebeliones, claramente. Así que es un grandísimo y excelente administrador que mantiene el imperio de manera admirable. De hecho, sabemos por algunas fuentes que
A su muerte, en las arcas del Imperio Romano había 2.700 millones de sestercios. Correcto, este es un elemento que nos hace comprender lo bien que había gestionado la economía del imperio. Así que Tiberio debe ser recordado como un emperador y es un excelente administrador. Pero su reino, más allá de esta actitud y de estas cualidades, su reino será realmente, ¿cómo decirlo?, perturbado, pesado y a veces comprometido por algunas figuras. La primera de estas es Julio César Germánico. ¿Qué significa el problema de Germánico? ¿Cuál es? Tiberio es el nuevo emperador. Germánico es uno de los mejores generales. Dijimos que la derrota de Teutoburgo había provocado una crisis del Imperio Romano, había puesto en crisis todos los dominios del norte del Imperio Romano, había sumido a Alemania. En una crisis había cancelado el proceso de romanización de Alemania, y las fronteras del Rin eran inseguras. Tiberio, que ahora es emperador, ya no puede moverse de Roma para ir a luchar, al menos justo después de ser elegido, porque la situación aún está fresca, así que no puede alejarse durante años para combatir. Y entonces envía a Julio César Germánico, que era hijo de Druso, como general para la misión en Germania, con 3 objetivos fundamentales. Primero, evitar una coalición de tribus germánicas que pudiera atacar Italia. Segundo, vengar el honor de los romanos. Esto era absolutamente fundamental. También tenía que recuperar las águilas legionarias que se habían perdido durante la emboscada de Teutoburgo. Tercero, tenía que intentar estabilizar Alemania y mantener seguras las fronteras del Rin. Así que Germánico va a Germania por orden de Tiberio, evidentemente con esta misión, y se encargará de una operación militar muy complicada, que sin embargo será coronada por el éxito, en el sentido de que logrará vencer a una serie de tribus germánicas con sus soldados, logrará en la famosísima batalla de Idistaviso, y justo después del Vallo Angrivariano. Aquí les pongo los enlaces para ver en detalle estas batallas. En la batalla de estas 2 batallas logrará vencer a los mismos hombres liderados por Arminio, el príncipe de los queruscos, que habían derrotado a Varo justo en Teutoburgo, así que se vengará precisamente de esos hombres que habían traicionado a Roma, derrotándolos e infligiéndoles una derrota devastadora. Así que tendrá grandes victorias en Alemania, logrará efectivamente recuperar 2 de las 3 águilas legionarias que habían sido sustraídas, y entonces Germánico tiene muchos éxitos en Alemania, pero en un cierto momento Tiberio le da la orden de regresar a Roma, interrumpiendo la conquista de Alemania. Y esta es una decisión que aún se discute hoy en día. ¿Por qué Tiberio ha llamado de vuelta a Germánico y ha interrumpido esta campaña de conquistas que estaba retomando toda Alemania? En realidad hay 2 motivaciones. Una es una motivación de orden económico. ¿Por qué es cierto que Germánico había vencido y Alemania había sido prácticamente subyugada de nuevo, pero rehacer todo el proceso de romanización y por lo tanto retomar todo el proceso habría llevado años? Habría sido algo extremadamente largo, doloroso, costoso, delicado. Así que, hablando económicamente, convenía regresar a la frontera del río Rin, como además quería Augusto, estar seguros de que el Rin no fuera más cruzado y obtener la seguridad del territorio con protectorados en las principales tribus germánicas. Así que el llamado es, en esencia, una elección económica de no rehacer todo desde cero, sino de mantener el Rin seguro con la fuerza de las legiones. Y luego, la segunda motivación es ciertamente una situación de conflicto, en el sentido de que Germánico había demostrado lealtad hacia Tiberio, había demostrado que no quería ocupar el lugar de Tiberio. Pero detrás de Germánico estaba su esposa, que se llamaba Agripina, quien en cambio le decía a su marido que tomara el lugar de Tiberio. Ella realmente soplaba sobre el fuego para convencer a Germánico de que tomara el lugar de emperador y se apoderara de Roma, y entonces Tiberio no podía permitir que Germánico tuviera demasiado honor, demasiado poder, demasiados soldados, porque su posición era insegura. Era mejor interrumpir esa acumulación de poder en manos de Germánico, aunque él fuera honesto, y llamarlo de vuelta a Roma. Así que
Tiberio es el autor de una de las decisiones más importantes de la historia, renunciar a la conquista de Alemania. Por parte de los romanos, entonces Germánico regresa. Obviamente el pueblo ama enormemente a Germánico y su figura eclipsa la de Tiberio. Entonces, ¿qué sucede? Que en un cierto momento Tiberio, después de rendirle honores a Germánico en todos los aspectos, decide confiarle otra misión en Oriente. Debe irse a Oriente porque allí la situación también es delicada. Y es mejor que Germánico se aleje de Roma. Así que Germánico es enviado a Oriente y precisamente a Armenia, que siempre había sido un estado tapón entre los romanos y los partos. Germánico está allí como nuevo gobernador y sin embargo junto a él como gobernador de Siria está Calpurnio Pisón, que según algunas fuentes había sido enviado allí para supervisar las acciones de Germánico, quizás un emisario de Tiberio para verificar qué estaba haciendo Germánico. Entre Germánico y Pisón comienzan a surgir disputas porque cada uno quiere mandar. Hay un verdadero conflicto entre estos dos hombres. Entonces, ¿qué sucede? En un cierto momento, mientras Pisón está organizando la zona de Siria, Germánico se entera de que la situación en Egipto es problemática. La gente se está rebelando debido a los altos impuestos y al excesivo costo del grano. Entonces Germánico, dejando a Pisón solo, va a Egipto, entra en la ciudad de Alejandría y allí, sin consultar a nadie, para solucionar la situación, decide cuál será un precio máximo para el grano. Esta operación resuelve el problema en Egipto, pero Tiberio aprovecha la ocasión para reprenderlo, primero porque había entrado en Alejandría sin pedir permiso a Tiberio, y esto en realidad iba en contra de una antigua disposición de Augusto. Por lo tanto, las personas que ya fueran magistrados o incluso generales, que no eran de rango senatorial, no podían entrar libremente en las ciudades. Debían tener el permiso del emperador, así que Germánico, al entrar en Alejandría, había sido superficial, y luego la decisión de imponer un precio máximo al grano sin consultar al emperador también fue una falta de respeto. Así que Tiberio reprende a Germánico por su iniciativa en Siria sin consultarlo primero. Cuando luego Germánico regresa de Egipto, descubre que Pisón, mientras tanto, ha anulado todas sus disposiciones. Entonces, los dos discuten totalmente. Pisón decide regresar a Roma porque ya no puede convivir con Germánico. Y poco después, mientras todos están inmersos en estas disputas, en esta situación absolutamente enredada, de repente Germánico se enferma y en el transcurso de un par de semanas muere en Antioquía, así, de la nada. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre un escándalo porque Germánico, moribundo, confiesa a su esposa Agripina que él cree que ha sido envenenado por Pisón. Entonces, Germánico muere en los brazos de Agripina, él viene. Por supuesto, la noticia llega a Roma, sorprende a Roma porque Germánico era querido por todos. Y Agripina, acompañando las cenizas de su marido a Roma, hace una denuncia gravísima. Dice: mi marido ha sido envenenado por Pisón. Se trata de un asesinato, no de una fiebre que vino de la nada. Y entonces, las fuentes antiguas. También las fuentes antiguas sospechan que en realidad fue Tiberio el autor intelectual del asesinato, es decir, que Tiberio haya encargado a Pisón que envenenara Germánico, porque la presencia de Germánico oscurecía su figura. Y entonces hubo esta grave sospecha sobre Tiberio. Se abrió un proceso contra Pisón. En realidad, no se podía demostrar que Pisón hubiera envenenado Germánico. Por lo tanto, nunca hubo condena por el envenenamiento. Pero como Pisón había cometido toda una serie de delitos que lo habrían llevado a la cárcel para siempre, el mismo Pisón al final eligió suicidarse para no terminar en la cárcel de por vida. Tiberio en todo esto fue bastante marginal. Hizo solamente un discurso en el que no se inclinaba ni del lado de Germánico ni del lado de Pisón. Siempre mantuvo una posición ambigua durante este proceso. Y así permaneció sobre él para siempre la sospecha de que había envenenado Germánico, que fuera el autor intelectual del asesinato de Germánico. Esto es algo que nunca se aclaró. Y aún hoy pesa la sospecha de que Tiberio haya asesinado uno de los más grandes generales, sobre todo el vengador de Teutoburgo,
y esto hizo que la popularidad del emperador cayera notablemente. El gobierno de Tiberio, tras el asunto de Germánico que hemos visto, ha hecho que su popularidad caiga mucho, y es una sombra que siempre estará sobre el emperador Tiberio. El gobierno de Tiberio está afectado por otra figura. Tiberio, un emperador ya consolidado, tenía un hijo, Druso, que debía ser su sucesor. Pero hay otro personaje, el jefe de los pretorianos, que se llamaba Lucio Elio Seiano. Mano a mano, comenzó a adquirir cada vez más poder, cada vez más influencia. Esto, obviamente, a Druso no le gustaba para nada. Y así se comienza a crear una fuerte rivalidad entre Druso, hijo de Tiberio, y Seiano, jefe de la guardia pretoriana. Los dos estaban prácticamente en competencia, no estaban de acuerdo en nada, incluso en una situación. Durante un banquete se fueron a las manos y se golpearon, así que eran adversarios acérrimos, hasta que sucede algo muy grave. Druso cae enfermo y muere. Obviamente, las sospechas sobre Seiano son altísimas, pero Seiano es hábil para disimular, para tener coartadas, para hacer entender que él no tiene nada que ver. Y Tiberio está destrozado por la muerte de su hijo. Sabemos por las fuentes antiguas que cayó en una profunda depresión. Incluso durante el funeral de Druso, hizo poner una tienda porque no tenía la fuerza para ver el cuerpo del hijo. También les dijo a los amigos de Druso que se parecían físicamente, que no se hicieran más ver, porque no podía ver a nadie que le recordara a su hijo. Así que está en una depresión absoluta. Y Seiano comienza a tener una influencia psicológica. Se aprovecha del dolor de Tiberio y comienza a hacerle entender que la vida en la corte es demasiado pesada, que las responsabilidades son altísimas. Empieza a hacerle entender que ese no es un ambiente adecuado para él y a asumir él las responsabilidades, a liberar a Tiberio de las responsabilidades de gobierno, y así comienza a moldear a Tiberio como desea, empieza a manipularlo, a tomar el poder, hasta que convence a Tiberio, que ya tenía dentro de sí este deseo desde su elección, a alejarse de Roma. Tiberio al final elige alejarse de Roma, prefiere ir primero a Campania y luego a la isla de Capri, que se convertirá un poco en su cuartel general. Lejos, y por lo tanto Tiberio es el emperador ausente, exiliado, lejos por su propia voluntad, y Seiano se queda en Roma para ser el cabecilla de la situación. Así que se crea una atmósfera en la que Seiano ha obtenido el control manipulando a Tiberio, y Seiano era terrible. ¿Por qué? Cuando se encontraba con alguien que podía ser su enemigo o podía amenazar su poder, lo acusaba de alta traición o, en particular, utilizaba una ley hecha precisamente por Tiberio, que castigaba a quien ofendía al pueblo romano. Era una ley muy genérica y superficial, que permitía acusar básicamente a quien quisieras. Así que él utilizó esta ley para eliminar a todos los opositores políticos, a todos aquellos que no obedecían. Las disposiciones de Seiano, cuando necesitaba la opinión del emperador, Seiano enviaba una carta a Tiberio, lo engañaba, conseguía la aprobación y así daba órdenes. Esta es la situación entonces que había creado Seiano. Entonces, ¿cómo va? Procede de una manera también bastante truculenta, a veces porque Seiano es realmente violento, hasta que ocurre algo muy importante. Seiano intenta en un momento dado emparentarse con la familia de Tiberio. Sus primeras solicitudes son negadas, pero al final obtiene de Tiberio la autorización para casarse. No sabemos exactamente quién, quizás Julia, Livilla o quizás su hija, no lo sabemos exactamente, pero logró en esencia emparentarse con la familia de Tiberio. Pero allí llegó algo muy importante. Antonio Minore, que era la hija de Macrone Antonio y de Octavia, hermana de Augusto, se dio cuenta de que Seiano tenía el control de Roma y entonces envió una carta a Tiberio y le avisaba que Seiano esta vez estaba conspirando contra él. Y entonces reveló los planes de Seiano. Tiberio recibió esta carta, lo pensó bien, reevaluó la posición de Seiano y se dio cuenta de que había cometido un error al dejar todo en manos de Seiano. Entonces, ¿qué hace
Sin embargo, usó una trampa. No es que regrese a Roma de repente y arme un gran escándalo. No. Hace algo particular. Él comienza a enviar una serie de cartas a Roma en las que le otorga a Seiano muchos poderes. Entonces, por ejemplo, lo nombra pontífice máximo, la máxima autoridad religiosa. Luego se asegura de que tenga el imperio proconsular, es decir, le daba poder militar también en las provincias, hasta que le hace entender que le dará la potestad tribunicia, de la que hemos hablado. Prácticamente equivalía a nombrarlo su sucesor. Entonces, ¿qué hace Tiberio a distancia? Convoca a Seiano para darle la potestad tribunicia. Seiano, todo contento, se dirige triunfante, hermoso, feliz, espera su investidura. En Seiano se abre la carta de Tiberio que comienza a hablar, ¿no? Entonces, alguien, el orador, comienza a leer la carta de Tiberio. ¡Qué bonita! También, es bastante larga. Habla, dice un montón de cosas, también es bastante aburrido. Como carta, sin embargo, en un cierto momento, le hace un elogio a Seiano, le reconoce una capacidad, y bueno, es una tarde un poco aburrida. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, la carta cambia de tono, acusa a Seiano de alta traición. Así, de repente, acusa a Seiano de alta traición, de haber intentado traicionar a su propio emperador, y Seiano debía ser arrestado de inmediato. Y entonces unos pretorianos que, mientras tanto, se habían acercado a Seiano, cuati, bajo el mando de Sutorio Macrone, que había sido nombrado secretamente nuevo prefecto del pretorio por Tiberio, atrapan a Seiano y lo arrestan. Y así como ven, Tiberio, a distancia, le tendió una bonita trampa a Seiano, quien fue arrestado, descubierto y arrestado. Y el final de Seiano será espantoso, porque será condenado a muerte, arrojado a la cárcel. Mamertino, estrangulado, y su cuerpo será arrastrado por todas las calles de Roma al escarnio público. Entonces, el horror más absoluto, toda la familia de Seiano es brutalmente asesinada. Incluso la hija de Seiano debía ser condenada a muerte. Pero como eran vírgenes y las vírgenes no podían ser ejecutadas públicamente, el verdugo primero las viola y luego las mata. Así que estamos en el horror más absoluto hacia la familia de Seiano, con este desenlace truculento. Seiano, su familia y sus seguidores son completamente eliminados. Luego, ¿cómo sigue y cómo termina entonces el gobierno de Tiberio? Tiberio sigue quedándose en Capri, continúa gobernando a través de terceros, a través de funcionarios, así que, manteniéndose alejado y en Capri, permanece en su vida privada. Sabemos, por una serie de fuentes antiguas, algunas de las cuales son hostiles hacia él, así que también son chismes, pero sabemos que Tiberio se queda en Capri, en la Villa Jovis. Se divierte, juega, también organiza encuentros sexuales, fiestas sexuales. La peor acusación en su contra es la acusación de pedofilia, en el sentido de que muy a menudo dicen algunas fuentes, entre ellas Suetonio, que él estaba allí en la bañera con unos niños a los que llamaba mis pececitos y que en realidad bajo el agua lo complacían a nivel sexual. Entonces hablemos de graves acusaciones de pedofilia. No. Así que hablamos de un emperador realmente entregado, a veces, a excesos sexuales gravísimos y absolutamente inaceptables. Prácticamente no volverá a Roma. Lo intenta a veces llegando a Campania, acercándose, pero cada vez hay un problema, un contratiempo, un compromiso, a veces incluso presagios negativos. Así que Pató se mantiene alejado, y en los últimos años del gobierno de Tiberio, cuando Tiberio se mantiene alejado, su sucesor más natural es Gayo. Gayo sería hijo de Germánico. Y por supuesto estamos hablando de lo que será Calígula. Este joven, Gayo, que ha crecido entre los campos militares, es absolutamente prometedor. El nuevo jefe de los pretorianos, es decir, el prefecto Macrón, está completamente enamorado de este chico, lo apoya, lo ayuda, en fin, sale a la luz. De manera prácticamente natural, el sucesor de Tiberio
que efectivamente llegará al gobierno después de él, y entonces llegamos al final de la vida de Tiberio. Los últimos periodos de Tiberio son así: un emperador de todos modos anciano, cansado del gobierno, cansado de la vida, amargado también por la pérdida de su hijo, que realmente siempre quiere mantenerse alejado de todo lo que tiene que ver con Roma, ahogado por las responsabilidades. Sabemos, en relación a su muerte, que se encontraba en Campania y en particular en Astura, cuando cae enfermo con una fiebre profunda. Luego logra superar esta fiebre, aunque todavía convaleciente, aún débil, y se dirige a la zona del Circeo, donde participa en unos ludi, es decir, prácticamente serían juegos, escenas de caza. Él quiere participar, toma un jabalina, la lanza contra un jabalí, pero siente un dolor muy fuerte en el pecho. Se apoya, sus fuerzas van disminuyendo, y entonces se ve que el cuerpo está cediendo y ya está próximo a morir. De hecho, poco después, se dirigirá inmediatamente en Miseno, intentará regresar a Capri con la flota, pero una tormenta le impide partir. Por lo tanto, queda atrapado y allí, de nuevo enfermo, en el transcurso de pocos días, muere. Cuando la noticia de la muerte de Tiberio llega a Roma, el pueblo comienza a alegrarse. Era un emperador odiado. Se alegra porque Tiberio era visto como un emperador burocrático, pues siempre había estado lejos de Roma, por lo tanto no le había importado su reputación ante el pueblo, porque la gente aún recordaba y lo acusaba de la muerte de Germánico, porque el asunto de Seyano había terminado en sangre. Era un emperador odiado. Sabemos que el pueblo incluso quería tomar el cuerpo y tirarlo al Tíber. Esa era su voluntad. Pero, protegido por los pretorianos, en realidad sus cenizas llegarán a Roma, serán arrebatadas por la multitud y será sepultado en el mausoleo de Augusto y luego en el mausoleo dedicado a toda la familia. Julia, cuida de la familia imperial. Así termina la vida de Tiberio, de un emperador que no quería asumir estas responsabilidades, que ha sido aplastado por todas las obligaciones de Roma, que ha estado lejos, que tuvo esta relación extraña y conflictiva con Germánico, con Seyano, un emperador difícil, un emperador que vino después de Augusto, así que un emperador ahogado por responsabilidades inmensa, pero que en realidad ha sido fundamental en el proceso de consolidación de la nueva figura del emperador. Entonces esperamos haberles hecho descubrir esta gran figura de la historia romana que debía ser profundizada. Como siempre, les invitamos a suscribirse inmediatamente al canal Scripta Manent. Suscríbanse de inmediato porque si no se suscriben ahora mismo y no activan la campanita, hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones. Cuando llegan los nuevos videos, nosotros les hacemos algo que está relacionado con la vida de Tiberio. Los enviamos a Capri, los encerramos, los exiliamos y los bloqueamos. En Capri, que viven en Capri, les hacemos vivir en Capri toda la vida. No, espera, pero está bien así. No, espera. Momento.